Buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Estamos miércoles 8:30 de la noche, completamente, pues no completamente en vivo, ¿verdad? Pero pues aquí muy contentos de tener programa de estreno. Y buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, tardes, medias, a quienes nos están viendo en diferido. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo muy bien. Todo muy bien, con todo un en montón orden. de comentarios de parte de ustedes de los programas anteriores y mucho que queremos compartir el día de hoy en este programa y en esta tertulia. Así es. Por ejemplo, Machín8686 nos dice saludos desde New Jersey de parte de un paisano jalisciense. Dios me los bendiga. Me encanta su programa y a mi esposa que es nicaragüense. Pues saludos hasta Nueva Jersey, también para los jaliscienses y para los nicas. Y por acá, Mario Mendicuti Abarca decía del programa anterior: no hay forma de no ser Team Jorge Alberto. Todos los fuegos, el fuego es de mis libros favoritos de Cortázar junto con Final de Juego. Pero perdí. Y qué bueno se oyen los libros que están leyendo. Yo ando con un libro medio erótico de Benjamín Peret que me tiene medio mareado. Abrazos. Lo de erótico y mareado ya luego nos lo explicas. Sí. Y aproveche entonces para votar por Team Jorge Alberto porque la semana pasada perdí, entonces es un Team buen Mayra, momento porque para... ya la pasada pues ya se la dieron. Tecuani57 dice, me encantan los cuentos de Guy de Maupassant, exprimen la imaginación del lector. Justo nuestro hijo mayor los está padeciendo durísimo, pero está bien, yo creo que tienen lo suyo. Ricardo Rodríguez Isidoro dice, excelente programa, no me lo pierdo, aunque de manera diferida los veo, entonces buenas madrugadas, mañana, lo que sea. Soy su fan, los libros que leen los compro y son una delicia, mil gracias. Le vamos a decir a los colegas de las editoriales y librerías que pasen la comisión. Eso. José Alberto Villalbazo, perdón, es que ya no veo. Estoy leyendo a Stefan Zweig, El mundo de ayer, un clásico, una maravilla Zweig. Jorge Gutiérrez, un libro que le gusta mucho a Jorge Alberto, dice, estoy leyendo Nada de Carmen Laforet y manda saludos desde Querétaro. Por cierto, Jorge Alberto, vas a estar en Querétaro, por ahí ponte a buscar, no sé si ya tienes los datos muy a la mano, para que todos los que nos ven en Querétaro puedan acompañarlo este fin de semana en la Semana Negra, la segunda Semana Negra. Francisco Agenbeck, F.G. Agenbeck, este autor tan maravilloso, este autor que lamentablemente falleció hace ya 2 años. 2 años y medio, sí. Y que en su homenaje y en su honor y por la literatura que nos regaló, pues se prepara esta semana en Querétaro. Así es, voy a estar el viernes 20 de octubre a las 8 de la noche en la presentación de la saga Susunaga. Me va a acompañar Elmer Mendoza y me va a acompañar también Carlos René Padilla. Así es que si ya nos están viendo en diferido después de este fin de semana, pues ya se lo perdieron. Pero de todas maneras, llévelo. Ahí están las obras de Jorge Alberto también para que lo siga como escritor. Muchísimas gracias. Nos preguntaban si vamos a estar en la Fil Zócalo. No vamos a estar en Fil Zócalo, pero vamos a andar, o sea, no vamos a estar como La Tertulia, pero ahí vamos a andar de metiches en algunos eventos. Yo voy a estar en el evento de Dolores Reyes y en el evento de Guillermo Arriaga. Si quieren pasar y saludar, voy a estar feliz. Vladimir Burgos quiere preguntarte algo, Mayra, y quiere saber si el libro que usaste para el versus de cuentos de Carlos Fuentes, es decir, en el que ganaste con Aura, incluye su cuento de Vlad. Precisamente incluye el cuento de Vlad, aunque también hay una edición preciosa individual de Vlad, muy chiquita, ilustrada, que la verdad es que es maravillosa. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. También decirles que les agradecemos muchísimo a todos los que han participado en Primeras Palabras para los huerfanitos, en recoger los huerfanitos acá en las oficinas de Sin Embargo. El último programa, Anaíd Cortés y José Alberto son quienes se comunicaron con nosotros. Muchísimas gracias. Y a otros ganadores como Alberto Díaz, Yair Dom, Erika Guevara, Esteban Nodal, Fernando Saldaña, Alex Fuentes, Andrés Abdul, Javier Robles. Muchas gracias por darse la oportunidad de jugar con nosotros en esta sección de Primeras Palabras. Ya al ratito compartiremos las que tocan el día de hoy. Pues sí, vamos, de hecho, el tema del día de hoy es Hoteles Infinitos, que suena así como un exceso. Yo le dije a Jorge Alberto que le pusiéramos literatura de paso, pero pues como que pero me pareció es medio que uno de mis maestros, que fue Rafael Ramírez Heredia, a quien siempre recuerdo mucho, decía que todos los hoteles son de paso, solo que unos son de paso más veloz que otros, pero también, en realidad... Bueno, no toda la literatura. Pero... ¿No? Bueno, ya hablaremos, ojo, versus Team Mayra, porque mi hotel no es de paso.
Bueno, Team Mayra. el mío Team tampoco Mayra. por otra razón, Team pero Mayra. eso no tiene que ver tanto con el hotel, ni en el tuyo ni en el mío. Pero el asunto es que los hoteles son un gran pretexto para la literatura porque finalmente es como un paréntesis dentro de la vida. De pronto uno está en lo cotidiano, en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los amigos y demás, y de pronto se va uno de viaje, solo o acompañado, y ese momento en que está uno hospedado en un hotel es como si estuviera en una extensión del mundo que no nos pertenece. Ahí lo vamos a dejar porque vamos a darle la entrada a la tertulia. Decía Jorge Alberto. Decía yo que entonces estar en un hotel es como un paréntesis de la vida, un paréntesis de preocupaciones o una nueva causa para preocupaciones, ¿no? Y todo lo que puede suceder en esos escasos metros cuadrados que tienen las habitaciones de hotel, que a veces, pues, evidentemente no son del tamaño de nuestra casa o no son del tamaño de donde vivimos cotidianamente, dan pie para que vayamos construyendo nuevas historias o para que sucedan cosas que no sucederían en el contexto cotidiano. Sabemos también de un montón de literatura erótica que se relaciona con los hoteles, sabemos de un montón de literatura de viajes o road trips que suceden en los hoteles, sabemos de un montón de literatura de desencuentros, de destierros, de escapes, de huidas que se desarrollan en los hoteles, y bueno, ese es por eso el tema del día de hoy, y la parte de lo infinito tiene que ver, ya al ratito hablaremos de ello, con nuestro invitado. Ya van a ver ustedes el versus, pero mientras tanto también díganos qué literatura de hoteles tienen por ahí presentes, porque está, por ejemplo, El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker, hay un libro que se llama Hoteles Literarios, había un libro de César, ¿cómo se llamaba? También de hoteles mexicano, uno de recuentos, me he de acordar. De César... Me he de acordar y se los compartiré. Y está por Hotel ahí, si no, Limbo también de Mónica Lavín. De Mónica Lavín. Sí, a ver qué tienen por ahí, revisen en sus estantes, a ver qué es lo que tienen. Y decirles, como siempre, pues que tenemos los huerfanitos, y ahora Jorge Alberto se los va a modelar. Tenemos huerfanitos que nos dejó justo Adán Ramírez Serret el programa pasado, que estuvo por acá en entrevista con su libro de cuentos, y nos dejó 2 ejemplares del libro Olor a lluvia. De Adán, que platicó con nosotros súper a gusto. Súper delicioso, y también por las fechas en las que estamos, si usted nos está viendo en marzo, pues disculpe, pero la fecha en la que estamos ahora mismo, en el estreno este miércoles, pues está muy cerquita ya el Día de Muertos. Este nos lo deberíamos quedar. Y nuestros amigos de Larús nos mandan este recetario, recetas y tradiciones de Día de Muertos. Está precioso. Seguro viene cómo hacer el pan de muerto, viene cómo hacer las... No nos lo vamos a quedar justo porque es un peligro y porque no sabemos cocinar, entonces seguro preferimos además, que el peligro se traslade a uno de ustedes. Así de compartidos somos en la tertulia. Así que vamos, porque usted sabe que ya hay una nueva dinámica y que las primeras palabras de un libro son las palabras que le van a dar a usted uno de estos 3 huerfanitos. Así que vamos a primeras palabras. Primeras palabras, acuérdense, voy a leer ahora un fragmento, el inicio de un libro. Ustedes busquen, recuerden, piensen, volteen a ver su librero para ver cuál es el libro del que estamos hablando, del que estamos compartiendo las primeras palabras. Y mañana jueves, a partir de las 10 de la mañana, en el correo electrónico que está apareciendo ahora mismo, envíen la respuesta. Los primeros 3 se llevarán uno de estos huerfanitos, uno de los libros de Adán o el recetario. Está súper fácil. Yo que tú no leería el título del capítulo. Ok, no leo el título del capítulo, entonces lo reconozco. Estoy internado en un establecimiento psiquiátrico y mi enfermero me observa. Casi no me quita el ojo de encima, porque en la puerta hay una mirilla y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que a mí, que soy de ojos azules, no es capaz de calarme. De modo que mi enfermero no puede ser enemigo mío. Le he tomado afecto y, en cuanto entra en mi cuarto, le cuento a ese mirón sucesos de mi vida para que, a pesar de ese estorbo de la mirilla, me vaya conociendo. El muy buenazo parece apreciar mis relatos porque en cuanto le meto alguna trola, me muestra, para demostrarme su agradecimiento, su última figura hecha de nudos. Si es o no un artista podría discutirse. Sin embargo, una exposición de sus creaciones sería bien acogida por la prensa e incluso atraería compradores. Anuda cordeles corrientes, que recoge y desenreda en las habitaciones de sus pacientes después de la hora de visita.
convirtiéndolos en complicados fantasmas cartilaginosos que sumerge después en yeso. Deja que se endurezcan y pincha luego en agujas de hacer punto, sujetándolas a pequeñas peanas de madera. Ahí están primeras palabras. A ver, ¿quién dice? ¿Quién ya lo leyó? ¿A quién ya le recordó? ¿Quién ya está en Google buscando las palabras que alcanzó a pescar de lo que dije? ¿Puedo decir cosas? Claro, siempre. La primera, como no leyó el título del capítulo, no es súper evidente. La segunda, el autor da aquí con este inicio una muestra de cómo se puede empezar una novela hablando de algo de lo que no se va a tratar la novela, que eso es muy, 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 muy interesante. Entonces, por eso el distractor. Entonces, son las primeras palabras de mañana a partir de las 10 de la mañana, jueves, correo electrónico. Los primeros 3 ya tienen su huerfanito. Y ahora sí, agárrense. Pues cuéntanos un poquito de qué va y luego nos vamos de lleno a... No, nos vamos a... es que yo no me quiero agarrar. No, sí me quiero agarrar. Traigo un librazo. No hay manera. A ver, no, espérate, no te comas la cortinilla. Venga. No hay manera. De veras no hay manera. O sea, ahora sí ya, que ni presente su libro. Traigo un libro que es una yo traigo una maravilla de libro. Traigo un libro que es una chulada. Está súper bonita esta edición también. Pero porque ya es la segunda vez que digo que Jorge Alberto es superficial con los libros. Cosa que usted sabe que no es nada cierto. ¿Se fijan cómo le gustan los libros bonitos? Towles. Amor Towles, o como sea, Amor Towles. Un caballero en Moscú. Es preciosa. 1922, un aristócrata ruso, es un aristócrata que ya me lo andaban condenando a muerte y que le perdonaron más bien pues, le pasaron un castigo un poco menos agresivo, que es quedarse en el hotel en el que ha estado viviendo. En el Hotel Metropol, es un hotel de lujo, es un hotel en donde él ha estado ya muchísimo tiempo, en una suite de lujo. Pero cuando regresa después de su juicio, ya con esta condena de quedarse en el hotel, a vivir confinado completamente, no puede salir del hotel porque entonces sí lo matan, entonces sí lo ejecutan. Cuando ya sale del juicio, pues se va a sus aposentos y le dicen, no señor, me permite, pero no, estos ya no van a ser sus aposentos. Y lo suben al desván, lo suben a una zona en donde antes dormían los sirvientes en el hotel. Es un lugar, él es altísimo, es un lugar en el que apenas en un rinconcito si se pone de pie cabe, pero en todos los demás lugares tiene que estar encorvado. Es un lugar en donde no van a caber todas sus pertenencias, apenas él elige algunas cosas. Y sin embargo, el conde Rostov todo el tiempo está de buenas, todo el tiempo mantiene su clase, mantiene su estilo, mantiene su alcurnia y mantiene su inteligencia. El narrador es un narrador muy bien pensado por el autor porque es un narrador que todo el tiempo nos está como contando estas 500 páginas a manera de cuento. Y nos lleva y nos dice, por ejemplo, cosas como, y ahora regresamos a la buhardilla, y ahora acompañamos al conde. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que pues el país está cayendo a pedazos, que ya es el gran cambio. Este hotel antes habitado por un montón de personas con dinero, con poder, pues ahora es un hotel que están ocupando líderes sindicales, es un hotel en donde se están preparando algunos operativos y es un hotel pues que va a ir perdiendo poco a poco también su lustre, pero no así el conde Rostov. Contarles de un personaje que es una pequeña niña con la que empieza a relacionarse en el restaurante y que empieza a ser su gran amiga. Esta es la parte emocionante de la novela y la parte que va a ser entrañable a lo largo de las 500 páginas. Una niña, él nunca se llevó bien con los niños, o sea, bueno, pues es educado y todo, pero esta niña es como muy echada pa'lante, bastante, a veces incluso hasta torpe en su trato con los adultos, maleducada quizás se podría hasta pensar, pero empieza a ser la gran amiga del conde Rostov en el hotel. Esta niña va a crecer, esta niña va a querer hacer algo por la sociedad, esta niña va a querer entrar a hacer cambios y en algún momento, y no es spoiler, es parte de la historia, pero para antojarles, en un momento dado le va a encargar ella misma a su hija, muchos años después, al conde en el hotel. Le va a pedir que solamente esté con ella unos días porque Leo, su pareja, acaba de ser apresado. Ella no regresa y entonces el conde ahí sí cambia por completo su vida porque tiene una niña de la cual ahora él se tiene que hacer cargo dentro del Hotel Metropol. Bueno,
Léalo, pero vote por mi equipo. Se ve bueno el libro, Es léalo. precioso. Yoko Ogawa es una escritora japonesa a la que, si usted entra en una librería y ve un libro de ella, debería comprarlo. El embarazo Porque son de mi hermana. bonitos, ya ve cómo No, es. porque es una escritora, y Mayra lo sabe, es una escritora japonesa importante, de alto nivel, hay que leerla. Y además tiene un libro que se llama Una introducción a las matemáticas más elegantes, que bueno, es una Las biografía. matemáticas siempre son elegantes. El embarazo de mi hermano, depende de quién las escribe y cómo las escriben, ¿no? Bueno, Hotel Iris es una novela que podría entrar en el género de lo erótico, pero también en un género un poquito incluso más perturbador. En Hotel Iris, Mari, así con I latina y no con Y, Mari, tiene 17 años y le ayuda a su mamá en un pequeño hotelito que tienen en una islita. Es lo que ella hace, y de hecho para entrar y salir de la isla hay que subirse al ferry y demás. Y un día pues, está ahí en la recepción y sale una mujer semidesnuda gritando y diciendo que la están atacando, y segundos después sale un hombre que la mira, que le habla con mucha autoridad, que le dice que se serene, y la mujer le hace caso. Y esa actitud del hombre deja a Mari así como que sufre una atracción tremenda por ese hombre que claramente es violento, que claramente es manipulador, porque además la otra mujer era más joven, etcétera, etcétera. Pero bueno, dice, qué hombre tan atractivo. El hombre se va y un día se lo encuentra, porque resulta que el hombre vivía ahí. El hombre no estaba en el hotel como un turista, sino que fue con la mujer esta, ¿no? Y se lo encuentra, se entera y bueno, empieza a establecer una relación con él. Se entera que es un traductor del ruso al japonés, porque todo esto es en Japón, entonces a eso se dedica, y empieza a tener una relación romántica con él, más o menos masoquista, y digo más o menos porque Yoko Ogawa es tremendamente sutil a la hora de describir las cosas. Entonces, lo que podría ser una escena medio sórdida o una escena muy escandalosa, de pronto es una escena que tiene toda esta suavidad que asociamos maniqueamente con lo japonés de alguna forma, y que es precioso. Y entonces de pronto uno se deja llevar y va entrando, y claro, cae uno en el engaño, porque va entrando y dice, está suavecito, está colchonadito, está bonito, y de pronto pasan unas cosas tremendas. Vote por Team Jorge Alberto. Team Mayra. 500 páginas, además, mire, lo voy a mandar. Bueno, tiene 250 a la mitad. Ay, es preciosa esta novela. Vote por quien quiera, lea esta novela, es preciosa, de verdad es reconfortante. Con todo lo que pasa además afuera del Metropol y que se están cayendo pedazos del mundo, ahora también, es reconfortante. Muy, muy actual también. Un caballero en Moscú, Team Mayra. Team Jorge Alberto, Hotel Iris. Bueno, y el hotel. ¿Por qué? Pues porque tenemos el pretexto hoy, bosques que se incendian. Antes de irnos a la entrevista con nuestro invitado, Jorge Alberto, que nos cuente un poquito. De pronto, uno de los personajes, Rafael, está contado en 3 planos, Rafael, Filiberto y Nina. Rafael llega a una estación de tren, camina, no sabe bien a dónde va, no sabe si esperar el otro tren, no sabe si le conviene quedarse en la estación o no. Camina, llega al hotel, le dicen, uy, el hotel está lleno, pero si usted se adapta al plan flexible, capaz que le conviene. Y el plan flexible consiste en que le van a dar su habitación, pero de pronto, en cualquier momento, le van a decir, toca cambio de habitación, y entonces todos los huéspedes se cambian de habitación. Como el juego de las sillas. Y eso pasa muchas veces. No quiero adelantar mucho, el hotel se llama Hotel Hilbert. Si alguno de ustedes, porque sabemos que sí, sabe de matemáticas, sabe de ciencia, va a ver que lo que acabo de contar tiene mucha relación con un hotel que se llama Hotel Hilbert, en honor a un matemático que se apellidaba Hilbert. Pero el asunto es que en el otro plano está Filiberto, que logró salir del hotel con una niña a cuestas, que tampoco sabemos bien qué está pasando con ella, y en el otro está Nina, en el otro plano, que está constantemente intentando recordar qué está haciendo ella en el hotel. Este relato, esta novela va a funcionar probablemente como una alegoría de algo muchísimo más grande, y ya
para que no haya spoilers ni demás, o para que no haya ventajas para los que saben, el hotel de Hilbert, el matemático, es un hotel de habitaciones infinitas, ¿no? Dejémoslo así. Y oigamos de fondo Hotel California. Es que todo el tiempo pensé en la novela, en la canción de Pues Hotel es que California, también está el mus del piano tocando ahí en el bar. mientras leía esta novela. Así que, pues vamos mejor a escuchar de voz del autor qué nos tiene que decir acerca de esta novela. Vamos a la entrevista. La entrevista. Ah, no, eso ya lo dijo la cortinilla, ¿verdad? Ya, ahora las duplicas. Es que es la costumbre de hacer tantos años radio. Ahí no había cortinillas que mostraran. No. Pero bueno, Jorge Alberto, tenemos entrevistado. Tenemos a Roberto Wong, a R. Wong y a Wong. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y de arranque justo estábamos platicando antes de entrar al aire que la manera en la que firmas en la novela, tu nombre, ¿no? Y siempre somos muy respetuosos con los autores de cómo se pronuncia tu nombre, si son autores extranjeros o cómo te gusta que te llamen. Y es muy interesante lo que nos contabas, compártelo con nosotros antes de arrancar con la novela. Claro, pues mi primer libro salió firmado como Roberto Wong, de París DF, y a partir del digamos, tercer libro publicado, que se publicó, un libro de cuentos que se publicó en España, decidí comenzar a firmar como Wong. Y responde a dos puntos. Yo creo que el primero es una búsqueda identitaria que comienza con mi abuelo, que emigró de China a principios del siglo XX, va a San Francisco, no los aceptan ahí y terminan en Chiapas, en Tapachula. Y claro, esto plantea trayectos, migraciones, que bueno, al final del día yo también he vivido. Llevo 10 años fuera de México. Mi primera ciudad fuera del país fue San Francisco, justamente. Entonces, sí hay ahí como una búsqueda que se condensa en ese hecho de firmar como Wong, y un proyecto futuro que está todavía a años de distancia, pero que será un libro más o menos sobre este tema. Sí. Ahí está un poquito de nuestro invitado, Roberto Wong. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De bosques que se incendian, la novela de la que platicábamos hace ratito. Ajá. Intentaré que no sea un spoiler, pero también quiero explicar una cosita que no viene explicada en el libro. Si me equivoco, me corriges, porque además yo me equivoco muchísimo. Pero un matemático que se apellidaba Hilbert un día planteó la posibilidad de la existencia de un hotel de habitaciones infinitas. ¿Y qué pasaría si estaba lleno y de pronto llegaba un camión con un número infinito de huéspedes al hotel? Y entonces de ahí se ponen a desarrollar toda esta teoría de los infinitos, de contar y de no contar, y hasta que por fin llega un camión que no cabe en el hotel, ¿no? Y tu hotel se llama Hotel Hilbert, al cual llegan, no camiones, pero llegan trenes y luego llegan también camiones, y da la impresión, porque por esta parte de aceptar el plan flexible, lo primero que nos enteramos es que Rafael llega y le dice no hay habitaciones, pero si usted le entra al plan flexible, lo podemos aceptar, que consiste en que lo cambien a uno de habitación cuando se les antoja. ¿Por qué te interesan estos problemas del infinito? ¿Sí? Yo en verdad estaba muy sorprendido cuando lo leí, recordé cuando se me apareció el Hotel Hilbert en mi vida, me puse súper contento, pero... Claro. Bueno, sí, creo que me metí en camisa de 11 varas con esta novela, pero me planteó un reto a nivel obviamente técnico y también conceptual. Y bueno, hablaremos más de esto en un momento, pero me interesaba sobre todo explorar el espacio de la memoria como un espacio infinito. Y cuando me encuentro con el postulado de Hilbert en torno a este hotel y demás, me pareció una buena metáfora. El hotel para mí concentra dos ideas fundamentales. La primera es la idea del olvido, que tiene que ver con estos cambios de habitación, con los objetos que se pierden, con pues el proceso que los personajes van viviendo noche a noche en este hotel. Y por el otro lado, una idea que me parece fascinante, que es que la memoria no solamente existe como registro, sino también como imaginación. Y este proceso de la imaginación es un proceso que se expande infinitamente, como podrían ser los mismos libros, las mismas historias, y quería encontrar ese correlato en este hotel que pareciera, ¿no?, expandirse también en sus habitaciones en un grado infinito. Ahora, ya que hablábamos de la camisa de 11 varas, tenías un hotel con habitaciones infinitas, lleno de huéspedes infinitos, y escogiste a 3.
para contar la historia. 3 y con asterisco, ¿no? Pero 3. Sí. ¿Cómo escogiste esos 3? La historia comienza con, digamos, una anécdota familiar en la que un miembro de mi familia pues tuvo una infancia muy complicada, y a mí siempre que regresábamos como ese espacio hablándolo en charlas familiares y demás, era un regreso a ese pasado al que a ella le movía mucho y le causaba mucho dolor. Entonces, para mí, claro, todo esto chocaba quizás como por un lado el lugar común, por el otro lado una cita de Rilke en Cartas a un joven poeta que dice: si estás preso o aunque estuvieses preso, siempre tendrás el tesoro de la infancia y podrás regresar a ese espacio. Y bueno, quizás para algunas personas, pero no para todas, ¿no? Claro. Entonces, la memoria se empezó a desdoblar a partir de esa anécdota como un espacio, ¿no?, de culpa, de arrepentimiento, de dolor, y quise explorar, digamos, esos ángulos. Los personajes aparecen y se desenvuelven a partir de estas relaciones un tanto tormentosas con la memoria. Y cada uno de ellos tiene precisamente un ángulo, ¿no? Rafael es la culpa, en el caso de Nina es un poco más, digamos, el extrañamiento, el abandono, y por el lado de Filiberto es más el tema de la nostalgia. Y luego está este otro personaje que no aparece, digamos, con su voz, que es el escritor, que de lo que vemos de él solamente son las anotaciones que va dejando, ¿no? Que por un lado es el olvido, pero por el otro también es el registro, ¿no? Claro, esa intención como de apropiarnos de lo externo e incorporarlo en nosotros, ¿no? Piglia decía que la literatura del siglo XX, la literatura posmoderna, partía del principio de la falsa memoria, ¿no? Y un poco también tiene que ver con eso, pero sí, nace con esta anécdota personal y después de ahí fui jugando con estos temas como si fuera una especie de origami. Bueno, y siguiendo con los retos, son 3 en primera persona, que ahí el oído hay que abusarlo para que puedas escribir justo como lo hiciste, que es que no nos confundimos con las voces. Sí, para mí ese siempre ha sido como un talón de Aquiles, y quizás a nivel técnico quise regresar a ese problema, y bueno, no sé si salí... Y clavarme avante. una aguja. Sí, no sé si salí avante, pero claro, es un reto, pero creo que por el otro lado también está, ¿no?, el hecho de que quizás se distinguen muy bien también porque tienen unas obsesiones muy particulares cada uno de ellos. Claro, sí es. Bueno, y ya hablabas de los apuntes olvidados. ¿Qué función tienen? ¿En qué momento de tu proceso creativo aparecieron? Y dije, mira. Sí. Pues surgieron en la segunda mitad de la escritura del libro. Yo comencé a escribir el libro en la pandemia. Y les comentaba... ¡Qué asfixiante! Sí, exacto. Y yo creo que esa asfixia se refleja un poco, ¿no? Esa claustrofobia se refleja. A la distancia, ahora que estoy acá en México presentando el libro, me di cuenta que había sucedido, número 1, la pandemia, la primera versión del manuscrito. Número 2, que yo estaba varado en un hotel. Esto fue en el año 2020, yo había venido a México a una boda y regresé. Yo vivía en aquel entonces en Dubái. Entonces tenía que volar México-Barcelona, Barcelona-Dubái. Llego a Dubái y 5 días después cierran fronteras. Yo estaba esperando un visado para regresar a vivir a Barcelona, a trabajar allá, y bueno, esto obviamente se pausó. Entonces tuve que dejar el piso donde vivía, me mudé a un hotel, en el hotel viví el confinamiento, y claro, estaba ahí como con esa sensación que creo que se ve un poco reflejada en el libro. Ahora entendemos muchas cosas. Sí. Y este tema de las anotaciones llegan en la segunda parte de la escritura del libro, y me interesaba, por un lado, brindar como una especie de memoria de la escritura del libro, o sea, lo que yo estaba, de lo que me estaba alimentando, pero también de las emociones en las que me tuve que sumergir un poco para sacar adelante el libro, y por el otro lado, pues hablar de este tema del registro, ¿no?, como parte de o dimensión de la memoria. Ya nos hablabas de los 3 narradores, de Rafael, Filiberto y Nina. Nos decías lo de la culpa de Rafael.
pero que también es un personaje al que nadie espera, ¿no? En alguna medida, Filiberto, que de alguna forma consigue salir, ya veremos cómo, y Nina, que probablemente es la que también más teoriza sobre el asunto de la memoria, ¿no? Y sin embargo, justo por probablemente esta teorización, justo por las características del hotel, justo por cómo están los tres, no podemos saber muchísimo de su historia pasada, no podemos saber muchísimo de su historia presente, y de todas formas nos enganchamos. ¿Cómo construyes una novela a partir de historias tan incompletas? O a ver, están incompletas porque así se requería que estuvieran. Y porque no podíamos saber demasiado. De pronto nada más vas soltando cositas y con eso nos basta para ir construyendo y construyendo y construyendo. Pero es una historia casi contada desde el olvido. Sí, sí, no, 100%. Y yo creo que el misterio y la tensión del libro es el encuentro con uno mismo. Uh-huh. Y cada personaje, digamos, avanza hacia ese espacio. Entonces, sí, yo creo que lo que traté de hacer es, por un lado, entretejer sus historias, ¿no? De manera que lo que parecía estar inconexo se fuera entrelazando en una especie de trenza, y por el otro lado, que esta tensión se fuera construyendo a partir de ese encuentro con el pasado. En el fondo, creo que la novela de lo que habla es de la reconciliación con el pasado y cómo llegamos a ese espacio. Uh-huh. Entonces, claro, hay distintas rutas para llegar ahí. Uh-huh. Claro. Algunas más accesibles y otras quizás un tanto más místicas, pero bueno, me interesaba como ir construyendo precisamente esa tensión a partir del olvido, del misterio de quiénes son estos personajes y de sus encuentros que se empiezan a cruzar de un tanto extraño. Y quizás la otra parte que funciona tal vez en el libro precisamente para construir esta tensión es este lugar tan extraño, ¿no? En el que se encuentra. ¿Y la niña? Porque también es parte de lo que da coherencia a los tres planos, ¿no? Claro, sí, la niña que es un personaje que queda un poco dentro del misterio del que se plantea, es yo creo que el misterio más grande quizás. Había un epílogo en el libro que al final lo sacamos, que ahondaba en este personaje de la niña y que quizás en algún momento pueda integrar en otro libro, tal vez, pero claro, el tema de la niña, sí, en este universo, digamos, ficcional que se antoja como un lugar de paso, que es un tanto anacrónico también, ¿no? Porque los personajes llegan a partir de una estación de tren, es un hotel en medio de un pueblo, pero no hay nada en el pueblo, y luego está el bosque que rodea todo el lugar. La niña aparece como una especie de catalizador, ¿no? del trauma, un catalizador del recuerdo, y un personaje más de, pues quizás un imaginario muy particular, que es este hotel, ¿no? Y ya hablando de este hotel, probablemente el único antagonista real en el que podamos pensar sea el gerente del hotel, que no sería antagonista de no ser porque no lo dejan cumplir con su función. Sí, sí, el hotel, cuando lo imaginé, siempre me pareció como una especie de purgatorio, ¿no? Me gusta más la palabra en inglés afterlife, ¿no? Porque, ¿no? Quita un poco el peso católico de la palabra purgatorio, pero en términos quizás más amplios sería como un lugar de paso, ¿no? El libro tuvo como título tentativo inicial, así que esto era la muerte, que me parecía que era un título quizás demasiado obvio, y entonces al final decantó en bosques que se incendian. Pero bueno, sí que me interesaba, ¿no? Plantear este tema de qué pasa en ese momento decisivo en el que uno está a punto de morir y cómo nos enfrentamos a él a partir de la memoria, ¿no? Que además es una transición en varios sentidos, ¿no? Porque no saben que están muertos, no saben qué hacen ahí, no saben cuáles son todas sus capacidades. Eso se nota probablemente más en el plano de Filiberto y la niña. Pero como que poco a poco, junto a esta reconciliación de la que hablabas, también va entrando como una idea de resignación, ¿no? De, ok, ya esto es inevitable, ya no hay más.
Sí. O ese más, quién sabe cómo sea. Sí, en el libro, en una de las interacciones de Nina con el escritor, refieren a un cuento de Borges que se llama El Sur. Uh-huh. Y Borges explica este cuento como la muerte que hubiera deseado tener ese personaje. Si hacemos un recuento rápido de ese cuento, un personaje trata de acceder a un libro, se cae, se golpea la cabeza, tiene una infección y está al borde de la muerte. Sale del hospital y decide irse a La Pampa, a la finca que tiene en el campo, y en un restaurante bar en el que entra se ve inmiscuido en una pelea de cuchillos. Entonces Borges habla de este cuento y dice, esa pelea de cuchillos era la muerte que hubiera deseado tener. Uh-huh. Y en realidad murió cayéndose de la forma más banal, ¿no? Uh-huh. Y un poco me interesaba eso, ¿no? Me interesaba ese momento, ese encuentro con, pues, un punto que podríamos creer que es final, probablemente lo sea, pero también hay una posibilidad, por más pequeña que sea, que quizás no, que quizás es una transición hacia otro estado. Entonces, bueno, de ahí nace esto, de ahí nace también la resignación de la que hablas, ¿no? Ese encuentro inevitable entre lo que fuimos y lo que queremos ser, y bueno, las distintas salidas que plantea. Roberto, te agradecemos mucho que estés hoy platicando de bosques que se incendian, pero como en toda tertulia hay algunas cosas que son obligadas, ¿no? Una es que nos recomiendes libros. Muy bien, bueno, sí, por supuesto. Yo me considero un promotor de la lectura. Eso. Muy bien. Arráncate. En mi cuenta de Instagram publico reseñas y claro, en el... ¿Qué es cuál? ¿Tu cuenta? Es robb.wong. Okay. Y ahí estoy todo el tiempo, sí, recomendando libros. Quizás te voy a recomendar 3. Uno de ellos es uno de mis libros favoritos, que se llama Diario de un ladrón, de Jean Genet, un escritor francés, nacido a principios del siglo XX. Y este libro fue, creo que su primera novela. Él sale de Francia y llega a Barcelona y pues vive una vida de vagabundo, pero ya en Barcelona empieza a involucrarse en los bajos fondos, se convierte en un ladrón, es un hombre homosexual, se enamora de un maleante que le falta una mano, y bueno, es toda una epopeya sobre la belleza de pues del mal, ¿no? En cierto sentido, ¿no? De todo eso que se rechaza, lo sacraliza, lo pone como en una especie de altar religioso, y la prosa es bellísima. Entonces, Diario de un ladrón, Jean Genet. Leí hace poco un libro de un uruguayo que se llama Ramiro Sánchez, Ejercicios de Dactilografía, un libro de 3 ensayos muy interesantes en los que habla sobre el acto de escribir, pero sobre cómo todo lo que está fuera de nosotros influye y transforma la escritura. Sobre todo porque hay una quizás tendencia a pensar que la escritura mana de un interior, de una subjetividad, y a partir de ahí se vuelca en el exterior. Y él dice, no, ¿qué tal si todo lo que está exterior a nosotros también influye en todo esto y lo transforma y en cierto sentido lo moldea? Y el tercero es una novela mexicana, La sombra de los planetas, Gabriel Rodríguez Lisiaga, una novela muy urbana sobre pues las relaciones en el siglo XXI, el desamor, la nostalgia y también el encuentro, ¿no?, con otra persona, que me parece también una novela divertidísima y muy cercana. Gabriel siempre es muy divertido. Sí. Bueno, y la otra pregunta obligada es, aquí en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lector, ¿qué manías tienes? Bueno, te puedo hablar de una nueva manía. Ok, eso está muy bien. Sí, porque uno va acumulando, ¿no? Vamos a estrenar. Sí, una nueva manía. Yo trabajo en temas de marketing, además de la literatura, tengo un trabajo en el que... Pues, me encanta. Además de eso, bueno, pues uno se gana la vida. Exacto. Y esa manera en la que me gano la vida es trabajando con empresas de tecnología. Entonces estoy muy cerca como de este sector. Y hace poco me empecé a involucrar en un tema que se llama el segundo cerebro, en el que prácticamente la tesis es que tu cerebro está diseñado para tener ideas, no para guardarlas. Okay. Y entonces, ¿cómo las guardas?
Pues yo estoy utilizando ahora una aplicación que se llama Obsidian, que lo que hace es ayudarte a tomar notas, pero al mismo tiempo vincularlas entre sí. Entonces es una especie de red de internet propio, internet personal, en el que estoy volcando todas las cosas que he escrito y todas las cosas que leo también. Entonces ahora que estoy leyendo y que encuentro una idea que me parece muy interesante, la pongo en este espacio, en este segundo cerebro, y se va conectando como a los grandes temas que me van rondando la cabeza. Entonces es ahora esta como nueva manía de lector. Son cosas del demonio, diría mi abuela. Pero está increíble. Ya luego nos... Bueno, no, te iba a decir, ya luego nos orienta. No, soy un neandertal, o sea, olvídalo. Olvídalo. Bosques que se incendian, Roberto Wong, para que lo busquen. Recuérdanos, tú, ¿es ROBB-Wong? Punto Wong. Sí. ROBB.Wong en Instagram, porque ya ven, es un gran recomendador de libros, así que muchos de ustedes que siempre andan buscando qué leer, pues ahí también para que lo sigan y para que lean la novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Ahora seguimos. Ay, qué tipazo Roberto Wong. El libro, y además el libro está muy entretenido y hay un montón de reflexiones en torno de la memoria que valen muchísimo la pena. Mucho. Hay que leerlo y bueno, ya ven que es un gran recomendador de libros también, entonces también seguirlo. Acuérdense que tenemos huerfanitos, acuérdense que mañana a partir de las 10 de la mañana, mañana jueves, estamos de estreno hoy miércoles, como todos los miércoles aquí en Estudio B. Acuérdense que mañana los 3 primeros que adivinen de qué libros son estas primeras palabras y que nos avisen en el correo electrónico que está apareciendo, son los primeros 3 quienes sí se van a llevar huerfanito, porque tenemos pues nomás 3. Tenemos 2 de el libro Cuentos de Adán Olor a Lluvia Serret, y un Larousse de recetas del Día del Muerto. Ahí está. Y así arranca. Lo reconozco, estoy internado en un establecimiento psiquiátrico y mi enfermero me observa. Casi no me quita el ojo de encima porque en la puerta hay una mirilla y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que a mí, que soy de ojos azules, no es capaz de calarme. Me vale que me lo ponga. Team Maya, Team Jorge Alberto o Ten Iris de Yoko Ogawa. De verdad, también es precioso. El tipo es lo máximo. A ver, siempre presentamos, Además, ponemos a competir grandes libros. Es un aristócrata que luego, pues ya conforme van pasando los años, pasan muchos años en el hotel, pasan muchos años con él atrapado en el hotel. No, aquí pasan pocos días, pero intensos. Y conforme van pasando los años de ser este hombre de alcurnia, hay un momento en el que termina trabajando en el hotel, o sea, trabajando ya de mesero, ya la relación que tiene con el resto de los empleados del hotel es preciosa. Él es increíble, y cuando empieza a tener pensar en los otros, es decir, esta necesidad, por un lado de amistad con esta niña con quien uno pensaría que ya no tiene nada que ver. Dijiste en su momento, después no te sigas. Tiene también esta necesidad de proteger a la hija, que es la que se queda a su cuidado. Es una novela preciosa, es un clásico ya de Amor Towles. Y esta también. Yoko Ogawa es un clásico contemporáneo, es una novela de iniciación perversona y sutil. La novela de la que hablábamos, la novela que tiene, es que ya me la escondí. Está allá. Bosques que se incendian, pues ya ven que parte de un problema matemático y todo aquí se relaciona en la tertulia, así que vamos a hablar hoy de más ciencia, porque como ya les comentamos, pues mucha ficción, pero vámonos también a ver qué está ocurriendo en el pensamiento científico y de divulgación en las cabecitas de los autores que están escribiendo en este momento, y vamos a ver qué tiene Jorge Alberto el día de hoy en Divúlgala. Mayra, hoy quiero hablar de 3 libros de divulgación, que en realidad el pretexto es uno, pero estoy seguro, y dime si me equivoco, cuando veías caricaturas de superhéroes siendo niñas, de pronto llegaba un malo y disparaba rayos láser y entonces alguien ponía un escudo invisible que era así como una cosa que nadie sabía qué, pero impedía que entraran los rayos, ¿no? Entonces ya había rayos y había escudos invisibles. Todos los fans de Star Wars han preguntado un montón de veces por el asunto de las espaditas láser, ¿no? Que cómo le hacen, pues si el láser lo lanza uno se va. Lo de espaditas láser, aquí seguro hay mucho fan y yo creo que te estás metiendo en un problema grave. No creo que se les diga espaditas láser. Es que la verdad yo no sé mucho de Star Wars. Francamente, yo no conozco más sables de luz. No sé si tampoco, capaz que yo también ya estoy metida, ya estoy hundiéndome así sola frente a todos los fanáticos de Star Wars.
Pero bueno, los la intención es buena. los primeros 2 libros que yo leí del autor que quiero presentar hoy se llaman La física del futuro y Física de lo imposible. ¿Por qué te gusta? No sé, pues es así, balnearlo? es ansiedad la mía. Son libros de Michio Kaku. Michio, Kaku. tú No dirías sé, así, yo o siempre- Micho. Yo siempre, es como más bien Michokaku. O sea, Bueno, yo siempre lo digo. el doctor Kaku es así como doctor, así tremendamente capaz, inteligente, que además en la secundaria hizo máquinas en su casa y fundió la luz de todo el estado Eso y es cosas cierto. por el estilo, sí es cierto. Y un día se preguntó, a ver, entre lo imposible y el futuro y demás, ¿se pueden hacer sables de luz? ¿Sí o no? Porque si uno lo lanza... ¿Se pueden hacer escudos magnéticos que impidan que a uno le disparen los enemigos? ¿Sí o no? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Se pueden hacer pistolas de rayos láser que si sí o si no? ¿Y cómo? ¿Cuál es la tecnología o cuál es la ciencia que hace falta para eso? Y luego, evidentemente, otros que tienen que ver con transportación y demás. Hoy quería hablar yo con el futuro de la humanidad. ¿Querías hablar con el futuro de la humanidad? Del futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad parte de esta idea que es una idea que tiene un poco de apocalíptico, pero que también es muy actual. Es decir, la humanidad está amenazada por el cambio climático, por los malos gobiernos, porque algún día a alguien se le ocurre empezar a disparar bombas nucleares por todo el mundo. Porque un asteroide llegue y choque, pues hay hasta películas y hay un montón de ficción que habla de eso, porque se acaben los recursos, que se acabe la comida, porque por un sinnúmero de cosas la humanidad está amenazada, ¿no? Y entonces la respuesta de la ciencia ficción ha sido, bueno, si le pasa algo a la Tierra, pues nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? Entonces, lo que seguiría en el futuro de la humanidad, en este futuro hipotético de la humanidad, es que tenemos que hacer un viaje colonizador. A Marte, que está cerquita, o a muchos años luz de distancia. Y la respuesta es, ¿qué se necesita para este viaje colonizador? Se necesitan naves espaciales súper rápidas, se necesita propulsión de un tipo que no tenemos hasta ahorita, se necesita oxígeno, ¿saben? Sin oxígeno tenemos un pequeño problemita. Se necesita nanotecnología para un montón de cosas, se necesita agua, se necesitan recursos, se necesita viajar a determinadas velocidades, se necesita la capacidad de construir un planeta muy similar a la Tierra, un planeta en el que podamos tener cabida y que no es Marte, pues, o que tendría que ser, o se necesita la tecnología para modificar Marte de tal forma que funcione. Y de todo eso, del futuro de la humanidad, que parte de hipótesis que pueden ser descabelladas. ¿Cómo vamos a transportar el oxígeno necesario para que 1 millón de personas respiren, si 1 millón de personas necesitan un volumen absurdo de oxígeno al día? Sí. ¿No? ¿Cómo lo vamos a transportar? No lo vamos a transportar. Vamos a hacer determinadas reacciones químicas que permitan que esto suceda a partir de otros elementos que hay en los otros lugares y cosas por el estilo. Entonces, lo que me gusta de los libros de Kaku en general, que en serio es un gran divulgador de la ciencia, es que parte de cosas que parecen chistosas, que parecen simpáticas, que parecen divertidas, que parecen de caricatura o de película de ciencia ficción y a partir de ahí desarrolla hipótesis que responde con argumentos científicos y tecnológicos duros, pero que los explica con facilidad. Es decir, ¿se puede viajar a 1/4 de la velocidad de la luz para poder llegar a determinado lugar? Se podría si tuviéramos tales fuentes de energía. ¿Se puede tener un sable de luz? Se podría si podemos controlar el plasma. Se podría si no, eso no se puede. No, o sea, hasta donde estamos no se ve ni cómo se vaya a poder eso. Entonces, tanto en la física del futuro como en la física de lo imposible, que no se puede, como en el futuro de la humanidad, Kaku da respuestas científicas a hipótesis que podrían parecer simples o simpáticas, pero que en realidad se relacionan con lo humano y que son importantes de responder. Ahí está. Les voy a decir por qué Team Mayra, que es clarísimo. Porque puedes decir Kaku. Team Mayra, porque en estos programas no ha traído a la mesa Jorge Alberto a científicos mexicanos.
No lo quiero molestar, ya tiene por ahí en fila. Pero les voy a decir, no, es que me gusta mucho, y no me acordaba si era en este libro, pero sí, me gusta mucho que Michio Kaku justo retoma el trabajo de Miguel Alcubierre, que es este físico mexicano, y habla sobre Star Trek, y habla sobre las estrellas, y sobre si las hacemos venir, o entonces vamos nosotras como con Mahoma, pero entonces en realidad sí hay que hacer que las estrellas vengan. Y me gusta eso porque me parece que algo interesante de lo que hemos estado platicando ahora con esta nueva sección, con Divúlgala, es que en México hay un montón o sea, hay científicos espectaculares, están haciendo cosas maravillosas y están teniendo un impacto internacional muy importante. Es decir, la comunidad científica mexicana es una comunidad científica inserta en lo que está ocurriendo internacionalmente, muy reconocida, y que con autores de origen japonés, chileno, norteamericanos, pues son referencia también, ¿no? Y por acá vamos a tenerles, yo sé que ya tiene por ahí bajo el brazo Jorge Alberto para próximos programas, vamos a tenerles, por supuesto, divulgadores mexicanos. Así que ahí estamos con Divúlgala. Ya se nos está acabando la tertulia porque pues ya ve que yo ya perdí lo que estoy leyendo. Libro, así que en la cortinilla la busco. Antes de que se acabe, ¿qué están leyendo? ¿Qué están leyendo? Nos encanta que nos escriban en el chat. Ahora mismo, como ya les hemos comentado en el programa en vivo, en el estreno, estamos todo el tiempo leyendo sus mensajes. Estamos ahí mismo respondiendo también en este momento. Y durante la semana también estamos viendo los comentarios que van llegando y luego los compartimos con ustedes. A veces me entra durísimo la angustia en el estreno en vivo porque empiezan a recomendar libros. Yo así soy medio neandertal, entonces todavía no sé cómo, los tengo que copiar a mano los libros que no he leído porque el chat se pierde, ¿no? El del estreno. Ay, no me hagas... O sea, bueno, pues entonces como no sé si se pierde o si no se pierde, no sé cómo recuperarlo, me entra la angustia y me pongo a anotar recomendaciones. Cosa que está muy bien, así que díganos qué están leyendo, porque de ahí justo también sacamos a veces ideas para traerlas acá, libros que no hemos leído, así que compartan ahí también. Invitarlos a que compartan la liga, ya que quedamos ahí arriba, no sé qué es arriba, ¿no? Ahí, adentro, ahí flotando, en la nube, en algún ya lugar. Ya que quedamos en algún lugar para que puedan ustedes verlo diferido, pues también compártanlo, digan que aquí hablamos de libros, porque seguramente mucha gente a su alrededor quiere saber y quiere empaparse y no sabe ni por dónde empezar. Entonces, pues aquí intentamos ser una ruta de acceso a la literatura, así que por favor también compartan, denos sus likes y suscríbanse al canal de Estudio B. ¿Qué estás leyendo, Jorge Alberto? Estoy leyendo un librito que me llegó esta semana, que estoy súper contento, que me mandaron nuestros amigos de Nórdica Libros, que además me acabo de dar cuenta que tiene aquí un relieve súper lindo, que es el logotipo de Nórdica, que es como esta O tachada. Es un libro de Joseph Roth. Hay un montón de personas, yo no sé si tú lo has escuchado en la vida, que cuando dicen Joseph Roth, dicen el bueno, refiriéndose a que Philip Roth es el malo, cosa que no es cierto, y no tienen relación ni Joseph Roth con pero a veces hay quien lo dice así. Este libro se llama El alumno aventajado, que trae 3 relatos. Ahí, si usted lo busca en otro lado, va a decir que son 3 novelas. No son 3 novelas, son 3 relatos, junto tienen 97 páginas, que además tiene un prólogo de Friederike Zweig, la esposa de Stefan Zweig, que cuenta cómo se conocieron en uno de estos hoteles, que además es un hotel casi de estos lugares de retiro en donde iban los escritores hiperburgueses y no puede ser que todo se relacione, sí, ya es demasiado. Todo se relaciona, todo se relaciona. No lo estaba leyendo porque estábamos hablando de hoteles. No. O sea, de hecho llegó... Y bueno, trae 3 cuentos, que justo ya se me olvidó cuáles son, pero no se apure porque ya los estoy leyendo. El primero es El alumno aventajado, que es un cuento muy, muy, muy interesante de un personaje que todo lo quiere hacer bien. Quiere ser el mejor en su salón de primaria, luego quiere ser el jefe de grupo, luego quiere ser el maestro, luego quiere ser el director, luego quiere... Y, ya desde los cuneros andaba con todo. Ya. Y bueno, evidentemente ahí hay un giro no positivo para su vida, pero porque Roth sí era como que muy irónico en ese sentido, en el sentido de cómo trataba a sus personajes. Viene Bárbara, que confieso que no lo he leído porque es lo que estoy leyendo, pero viene La leyenda del santo bebedor, que es la última obra de Joseph Roth. Ajá. Y La leyenda del santo bebedor es un cuento que a mí me parece muy divertido, y también me parece muy triste, estas cosas que se mezclan, ¿no? Es muy divertido porque hay un borracho que le tiene que pagar el dinero
de una deuda y cada que consigue dinero para pagarlo, pues, se lo bebe, ¿no? Entonces uno entra en en esta como espiral de la bebida, y la leyenda del santo bebedor, que es muy famoso y que se puede encontrar en otras ediciones, también viene aquí, y entonces pues vale mucho la pena. A mí el alumno aventajado es el que me suena mucho, me parece que es uno de los más conocidos, ¿no? Sí, dentro de sus cuentos, pero luego tiene una obra novelística muchísimo mayor. Y ¿no? lean cuéntenos qué cuento están contando, no, qué cuento están leyendo, porque también es importante que... Aquí hay 3 de Joseph Roth, el alumno aventajado, calientito. Yo estoy leyendo no ficción, estoy leyendo a Henry Marsh, el libro es Al final, Asuntos de vida o muerte. Henry Marsh es uno de los neurocirujanos ingleses más conocidos, más queridos, más reconocidos. O sea, lo hubiéramos metido a divulgarla. Que justo escribió, él ha escrito sus confesiones, de hecho hay un libro que se llama Confesiones. El libro más importante de él, el más conocido, se llama Ante todo no hagas daño. Este neurocirujano siempre ha reflexionado en torno a su práctica y a la práctica de los médicos y al comportamiento de los médicos. Y en este caso, en Al final, Asuntos de vida o muerte, lo que pasa es que él tiene un giro de tuerca. Henry Marsh se convierte en un paciente. Henry Marsh empieza a darse cuenta, por un lado, de la vejez, por un lado, empieza a ser consciente de varios procesos que como médico sabe que le están pasando, pero además tiene un diagnóstico de un cáncer muy avanzado. Entonces, esto obliga a varias reflexiones en este libro. Por un lado, y me encanta este libro porque es una manera de humanizar a los médicos. A veces pensamos que los médicos son dioses, que no hay manera de que se equivoquen. Y por supuesto, las equivocaciones de los médicos, pues, cuestan vidas, ¿no? Pero son seres humanos. Entonces, hay varias reflexiones en torno a su práctica. Una de ellas tiene que ver con pacientes que él, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, dejó mal, ¿no? Algo salió mal en las cirugías. Que es neurocirujano, entonces. Que es neurocirujano. ¿No? Y entonces nos cuenta, incluso a veces de reencuentros que tuvo con esos pacientes, de reclamos que tuvo, de cómo él también se comportó con ellos. Y hay sobre todo hay un proceso de humildad y autorreconocimiento de esta humildad en el libro por parte del Dr. Marsh, porque él habla acerca de cómo, o sea, él hace una autocrítica del acercamiento que tienen los médicos a los pacientes, que a veces puede ser muy distante, que a veces puede ser muy frío. Se entiende por qué tienen esa aproximación a los pacientes, pero él, en este proceso que está viviendo como paciente, él solito se pregunta también si no debió haber sido distinto él con algunos pacientes. Y también hay una reflexión constante en torno a nuestra obsesión con la inmortalidad. Él dice, es que si algo he aprendido, es que pues el cuerpo hay un momento en el que dice, ya, ¿no? Y ese momento, en lugar de aferrarnos a la inmortalidad, a ver cómo seguimos, cómo evitamos esta enfermedad, cómo luchamos contra ella, muchos se olvidan de lo que tienen alrededor, de los seres queridos, de la familia. Y él entonces nos cuenta cómo se volcó sobre la familia y sobre los seres queridos. Y algo que me parece, ya como anécdota de este libro, que me parece divertido e interesante, es que cuando lo diagnostican con este cáncer de próstata avanzado, él en Google empieza a investigar sobre como cualquier paciente, ¿no? Y entonces dice, pues es que el dato que comenta es el dato de supervivencia, ¿no? ¿Qué porcentaje realmente sale adelante con el diagnóstico que ya él tiene? Entonces, es un libro que humaniza mucho a los médicos. Que está en la línea de estos grandes médicos divulgadores que además se han preocupado mucho por, o sea, me viene a la mente Oliver Sacks de inmediato, que también además padeció algo, y me viene a la mente pues el querido Arnoldo Kraus, que también tiene que él sí es mexicano, que tiene varios libros sobre todo en torno a la bioética, ¿no? Y en torno a cómo se debe comportar. A la muerte, también al envejecimiento, dejarnos o no dejarnos envejecer. Me encanta, la verdad es que es muy conmovedor. Y si ven la foto del doctor, la verdad es que está bien bonito. Está bien bonito el doctor. Esto no es para el versus. Este sí. No, pero ya lo perdí, ya lo encontré. No saques la foto. No más que porte del autor del versus. Mira. Se nos está yendo. Último voto. Ahí, usted, dele clic. Mayra. Ya estamos pidiendo votos por las fotos de los autores. ¡Qué barbaridad! Yo sé
que ya voy a ir ganando a estas alturas. Vamos a ver cómo nos va. Hasta aquí tuvimos ya esta tertulia de hoteles, esta tertulia de literatura de paso, aunque Jorge Alberto la bautizó de una manera más bonita. Y pues ya, ¿no? Y ya decirles, obviamente, lo de los huerfanitos. Recuerden, mañana 10 de la mañana. Ahí si ya googlearon, si ya se acordaron. Es un clásico. A mí me encanta esa novela. Y tiene unas escenas Muchísimo tremendamente me gusta perturbadoras y también una súper asquerosa. Sí, hay que tener pancita para leer esa novela. Y cuéntanos también si de los inicios que hemos dicho, más allá de los huerfanitos, ustedes han sentido el antojo por esos inicios que hemos leído aquí y si ya se acercaron a alguno de esos libros también para sumarlos a su biblioteca y a sus lecturas. Así es. Pues nos vamos. Nos vamos. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto. Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.